Les saludamos, oyentes, en esta primera parte de un programa dedicado a las matemáticas que Amelia Muñoz García, como siempre, nos acerca porque divide en dos la vida de Chaim Leif Pekeris. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con esta primera entrega de un matemático que ahora nos contará Amelia, pero probablemente tenga bastante chicha porque son dos los programas que emitiremos a lo largo de estos meses que cierran el verano, y continuamos, Amelia, contigo para, más que continuar, para empezar con este Chaim Leif Pekeris. Pues sí, en efecto nos encontramos con que este hombre va a vivir entre 1918 y 1993 y va a ser un matemático judío lituano-americano que destaca por sus contribuciones en matemáticas aplicadas a geología, por ejemplo, placas tectónicas, y también por la construcción del primer ordenador en la Universidad de Rehovot, en Israel, cuando la universidad en sí se estaba montando. Para la primera parte, ¿qué les quiero contar? Pues un poco su juventud y una serie de acciones que lleva a cabo antes de emigrar a Israel. Él muestra su talento ya desde muy joven. Nace en el seno de una familia trabajadora lituana en Atirus-A. Sus padres eran dueños de una panadería y su madre reconoce la capacidad de su hijo, fomenta que estudie matemáticas y para 1924 ya lo han contratado en un colegio y está dando clases. La familia tuvo mala suerte y tuvo dificultades que desembocan en una serie de tragedias. La primera es que el primer hijo del matrimonio muere al nacer y entonces Chaim va a ser el segundo y tiene después 4 hermanos. Uno se muere bastante joven, con 31, tras emigrar junto con él a Estados Unidos. Su hermana menor y sus padres van a ser asesinados durante el Holocausto. El otro hermano que va con él a Estados Unidos y la hermana que emigra a Israel en 1935 sí llegan a viejos. Pero su casa durante la Segunda Guerra Mundial va a quedar destruida. Entonces realmente no tienen nada por lo que volver a Lituania. A Chaim lo animan a hacerse rabino y a estudiar profundamente costumbres y la Torá, pero ni él ni su familia le dan preferencia a esto. En su lugar deciden enviarlo a él y a sus 2 hermanos, a los mencionados antes, a Estados Unidos con su tío Max Baker, que tenía un exitoso negocio de muebles. A esto se suma el mecenazgo de Edward Max Chase. Este hombre va a vivir entre 1874 y 1939 y también era conocido como Azriel Mordecai. Fue un exitoso hombre de negocio y filántropo judío. Él nace en la misma ciudad que los Pekeris y bueno, se cambia el nombre como han observado con objeto de integrarse cuando llega a Estados Unidos de joven y alcanza el éxito empresarial involucrándose en distintas causas. El movimiento sionista, el Comité Judío Americano. Además, gran parte de su dinero lo va a gastar en obras benéficas y en educación. Funda escuelas en Lituania, apoya económicamente a su ciudad natal, dona grandes sumas a hospitales de Manchester, en New Hampshire, en Estados Unidos, no el inglés. Y lega dinero a universidades, como por ejemplo la Universidad Hebrea de Jerusalén. Avala la llegada de Chaim y otros jóvenes inmigrantes con affidavits necesarios en aquel momento. Entonces Chase proporciona declaraciones juradas que le ayudan a encontrar trabajo y les paga las matrículas universitarias, por ejemplo a Chaim y a sus 2 hermanos. Pekeris, cuando llega a Estados Unidos, que va a ser en torno a 1925, entra en el MIT ese mismo año con objeto de estudiar matemáticas. La carrera de Pekeris es muy interesante en el siguiente sentido. Él estudia matemáticas, por lo menos al principio, y a efectos prácticos emplea esta formación para resolver problemas físicos, del mundo físico, tales como problemas geológicos o meteorológicos.
También se puede ver al revés, estudia matemáticas, continúa su formación en disciplinas de ciencias como las mencionadas anteriormente y luego toma estas disciplinas y su conocimiento profundo en ellas para sintetizar problemas concretos y profundos, siendo él capaz de destilar, podríamos decir, la información adecuada de los datos derivados de fenómenos tales pues, como mareas y terremotos. Entonces, él no va a necesitar a nadie que le dé esos datos y le ayude a interpretarlos. Él en sí mismo forma parte, o sea, es capaz de hacer todas estas funciones. Se licencia en ciencias meteorológicas en 1929, pasando a cursar el doctorado en el mismo centro de estudio. Y este lo obtiene en 1933 con una tesis titulada El desarrollo y el estado actual de la teoría del balance térmico en la atmósfera. Este trabajo consiste en el estudio pues, del balance térmico atmosférico, cómo entra, sale y se distribuye la energía en la atmósfera terrestre, por medio de herramientas que no son todas matemáticas, pero casi. Se estima que entre el 60 y el 80% de la tesis son, por ejemplo, modelos matemáticos simplificados de la atmósfera, ecuaciones diferenciales, tratamiento cuantitativo de observaciones, o sea, hacer estadísticas sobre los datos, entre otras cosas, y no usar estos datos reales y resultados para comprobar modelos matemáticos de la atmósfera, sino al revés. Una característica clave de esta tesis va a ser que, o sea, que la diferencia del resto va a ser que plantea, lo que comentaba hace un momento, que es que el volumen de matemáticas proporcionalmente va a ser mucho mayor que el trabajo o las tesis de otros estudiantes escritas en condiciones similares. Esta característica la transporta al resto de su carrera. También es cierto que la meteorología era una rama de reciente implantación en el MIT, entonces como que no había nadie que le dijera que así no se solían hacer las cosas. Por tanto, puede, entre comillas, salirse con la suya presentando un trabajo diferente. Y menos mal. Además, obtuvo una beca Guggenheim durante el doctorado que va a emplear en irse a Oslo, que era donde estaban algunas de las eminencias en meteorología de la época. De hecho, Pekeris obtiene 2 becas Guggenheim, esta del doctorado y luego otra en 1946, que va a ser en su época en el Instituto de Estudios Avanzados, luego se hablará de ello. La cuestión es que permanece unos cuantos cursos más en el MIT, ya había estado como meteorólogo asistente, va a pasar a geofísico asistente en el Departamento de Geología. Otra característica interesante de su carrera, a partir del 33 aparca la meteorología para pasar no a otros temas, sino a una generalización del problema. Es decir, ya no se limita a la atmósfera, sino a cualquier medio continuo abordable con física matemática de fluidos y ondas. Bueno, en 1934 le van a conceder la beca Rockefeller y teniendo en cuenta lo que les comentaba, pues debido a esto lo recluta Louis Schlichter, que va a ser un científico notable que está contratado por el MIT para montar un programa de geofísica. Schlichter junto con Pekeris, los dos tienen formación matemática y entonces pues no me extraña que Pekeris fuera su primer reclutamiento porque este hombre, Luis, tenía muy claro lo que quería hacer. Entonces, con esto, Pekeris pasa a geofísica teórica y astrofísica e hidrodinámica en menor medida. En aquel momento el foco estaba en la deriva continental, en la hipótesis que describe el desplazamiento de masas continentales unas respecto a otras. Entonces, en 1970 se cambia por tectónica de placas, que va a ser la teoría que explique cómo se mueven los grandes fragmentos de superficie que flotan sobre la capa semilíquida, la astenosfera. Y Pekeris lo que va a hacer es sentar una de las bases de esta teoría al investigar convección térmica en el interior de la Tierra, al transformarlo en un problema matemático resoluble, empleando ecuaciones bien planteadas y métodos numéricos. Entonces, él comienza con ecuaciones de Navier-Stokes y ecuaciones del calor, pero transforma, modifica, adapta hasta llegar a un problema de estabilidad. Es decir, cuando una perturbación pequeña crece en lugar de desvanecerse con el tiempo. Y la aplica a geometría esférica. Antes de Pekeris y sus contemporáneos, los problemas de este tipo se resolvían en el plano, es decir, sobre un mapa plano, en vez de sobre la esfera. No solo los de convección, sino también los de estabilidad de fluidos y dinámica atmosférica. Lo cual modifica el problema muchísimo porque, en fin, la Tierra es esférica, ¿no? o al menos
lo suficientemente cerca de una esfera como para considerarlo así, no plano. Si tú intentas resolver el problema en plano, estás distanciándote mucho de la realidad. Entonces, esta idea, estos modos de abordar el problema, la aplica también en oscilaciones en la atmósfera, en oscilaciones de las estrellas y 2 décadas después en oscilaciones libres de la Tierra. En 1933, además, Pekeris se va a casar con Leah Kaplan. En el 34 obtiene la beca Rockefeller que mencionábamos antes y en el 36 lo ascienden a profesor asociado en el MIT. Un par de años después se hace ciudadano americano. Todo ello facilita que al estallar la Segunda Guerra Mundial lo fichen para que trabaje en resolución de problemas, específicamente en propagación de ondas en medios reales. Todo ello para aplicaciones militares. Ondas acústicas bajo el agua, es decir, sonar, detección submarina, interferencias de ondas en medios estratificados. Aquí ya no vale con dar una solución analítica, una función, una solución general, sino que tiene que dar una solución concreta, una solución numérica. El problema es que esto conlleva una serie de cálculos extremadamente complejos y largos, que requieren mucho esfuerzo. El hecho de que posteriormente fuera el gran defensor del proyecto de la primera computadora Weizsäck en Israel no es por tanto una sorpresa. Él conocía uno de los usos de un buen ordenador en una situación pues conflictiva. Durante el conflicto, valga la redundancia, Pekeris participa en los esfuerzos de guerra desde la Universidad de Columbia, como asociado en los laboratorios Hudson, División de Investigación de Guerra. Por ejemplo, de esta época va a ser la guía de ondas de Pekeris, un modelo idealizado en acústica submarina, donde hay una capa de agua debajo, un sistema semiespacial más rápido, aire más agua de profundidad más fondo marino, y se estudia cómo quedan atrapados ciertos modos acústicos. Entonces sigue apareciendo actualmente en libros de acústica submarina como caso de referencia, es decir, no se ha quedado obsoleto. Resulta que si el fondo tiene una velocidad mayor que el agua, a la hora de transmitir sonido, algunos modos acústicos quedan atrapados principalmente en las capas de agua, con lo que pueden viajar enormes distancias. Así que el océano se puede comportar como una especie de guía de ondas natural para estos modos acústicos, estas soluciones que cumplen la ecuación de onda y las condiciones en las dos fronteras, en la superficie del mar y en el fondo marino. Que por supuesto no todas son posibles, no todas las distribuciones verticales de ondas sonoras son formas estables y permitidas de propagación en un sistema con fronteras, pero eso lo sabe el que lo ha estudiado, es decir, el mejor que nadie. Y quizás sea este un buen momento de hacer una pausa, ya que tras la Segunda Guerra Mundial comienza a evolucionar todavía más la carrera de Pekeris. Bueno, pues estaremos atentos a esa segunda parte. Desde luego, hasta aquí es muy interesante la carrera de este matemático, de Chaim Leif Pekeris. Gracias, Amelia, y gracias a todos. Les esperamos en la próxima edición, el próximo programa dedicado también a este matemático para continuar tras esa Segunda Guerra Mundial.